Buenas tardes a todos. Gracias por invitarme a Futurismo. Es un placer estar aquí con vosotros. Soy David Sáez, el responsable del vertical de Travel en Facebook. Yo os voy a hablar hoy del viajero conectado y cómo las tecnologías han influido en el cambio de comportamiento de los consumidores y en particular de los viajeros, ¿vale? Para ello, lo primero que voy a hacer es poneros un vídeo de cómo vemos nosotros al viajero actual. Bueno, pues como veis, y yo creo que muchos de vosotros os sentís identificados con imágenes que han salido aquí, viajamos con una extensión móvil en la mano, ¿no?, que nos acompaña en casi todas nuestras experiencias. Antes de entrar en ese perfil del viajero y cómo ha evolucionado el viajero, quiero hablar del principal factor por el cual el consumidor ha cambiado y cómo ha influido en los consumidores y en los viajeros en concreto. Y es el móvil. Hoy hemos hablado de muchas cosas, de experiencias, de tecnología, de innovación, de transformación, de liderazgo. Hemos hablado muy poco del móvil, que es uno de los elementos esenciales para que toda esta disrupción en todas las empresas y en todas las industrias esté ocurriendo a la velocidad que está pasando, ¿no? Y es porque el mundo es móvil, que esto ya os lo han contado 1000 veces, pero el móvil lo que ha supuesto es un gran cambio en el comportamiento de los consumidores en general y en particular de los viajeros. Esto es un día habitual de cualquier persona. Desconectamos o desbloqueamos nuestro teléfono más de 150 veces al día y más del 79% de las personas tienen su teléfono las 24 horas del día a menos de a la distancia del alcance de su mano. Es decir, vivimos absolutamente conectados y vivimos en un entorno que además influye en muchas cosas. Fijaos, hacemos dual screening todo el tiempo, pero y más interesante todavía, la gente utiliza el teléfono móvil a la vez que está comprando en tiendas físicas. Fijaos el impacto que tiene en el mundo de retail, por ejemplo. Otra consecuencia, otro efecto secundario de la irrupción del móvil es que ha abierto ventanas de consumo de contenido que no existían hasta ahora. Las colas de un médico en los aeropuertos, en tiempos muertos en los que antes no hacíamos nada, ahora consultamos nuestro teléfono móvil continuamente. Y esto abre una ventana de casi 2 horas diarias o casi 3 horas diarias adicionales en el espectro de consumo de contenidos de un individuo, ¿vale? Y esto nos ofrece a las empresas también oportunidades distintas de conectar con nuestros consumidores. En el mundo digital hay dos grandes elementos. Uno es el mundo del navegador, del desktop, de search, en el que sabemos lo que queremos hacer, queremos una marca, quiero hacer algo, es una action driven, que podemos hacer algo concreto. Y hay otra parte que es de discovery. Quiero entender qué está pasando con mis amigos, si hay una novedad, qué tiempo va a hacer en un sitio, etcétera, etcétera. Queremos descubrir qué está pasando a nuestro alrededor. Y en el mundo móvil es esencialmente un mundo de aplicaciones, en el que toda la actividad o cómo el consumidor utiliza el dispositivo es de descubrimiento. Y fijaos, de todo el tiempo que un usuario invierte en Internet, incluido desktop y todos los dispositivos, el 52% pasa en una aplicación de un dispositivo móvil, ¿vale? Pues solo de todo ese 52% de tiempo que pasamos en Internet, el 88% lo pasamos en 5 aplicaciones, de las cuales 3 son
Redes sociales, Instagram y mensajería son nuestras, ¿no? Esto es para el mercado americano. Y 1 de cada 5 minutos pasa en nuestras plataformas. Por lo tanto, como os decía, el móvil ha cambiado cómo los consumidores interactúan con los contenidos, con las marcas, con sus congéneres. Y debemos aprender cómo funciona esto para ser capaces de conectar con ellos. Porque la forma de consumir los contenidos ha cambiado. Es mucho más frecuente, es mucho más rápida, en cualquier momento es on the go, hacemos cosas y hacemos transacciones muy rápidas y además nos hemos acostumbrado a hacerlo sin sonido, porque estamos en una reunión, estamos con otros colegas o estamos sentados en una mesa de un restaurante, con lo que fijaos cómo nuestra interacción con el contenido cambia muchísimo, ¿no? Y de hecho cambia muchísimo porque la pantalla de nuestro teléfono es un elemento absolutamente personal y personalizado. Hablamos esta mañana de personalización y de hipersegmentación. Pues este es el entorno más personal que existe, en el que todo el contenido que tenemos en nuestro dispositivo móvil es diferente del de la persona que está sentada a nuestro lado. Y por lo tanto es el entorno de mayor personalización que existe. Y además es un entorno eminentemente gráfico y este es un estudio del MIT que dice que somos capaces de asimilar una imagen en 13 milisegundos. Yo voy a hacer un ensayo con vosotros y voy a pasar una imagen en 13 milisegundos y espero que alguno de vosotros sea capaz de decir luego qué es lo que ha visto, ¿vale? Bueno, pues esa ha sido la imagen. ¿Alguien se atreve a decir qué ha visto? ¿Y de qué marca es? Fantástico. El que me vuelva a contar que necesita 30 segundos para trasladar una imagen, una idea o un concepto, que vuelva a ver este ejercicio. Fijaos, en 13 milisegundos, una marca, una furgoneta de color azul, Volkswagen, todo esto ha salido del público en nada, ¿no? Somos capaces de procesar 60.000 veces más rápido las imágenes que las palabras, ¿no? Y como os decía, si queremos conectar con los nuevos consumidores, si queremos conectar con los viajeros, tendremos que saber hablar como ellos hablan y comunicarnos con ellos como ellos se comunican. Si no, va a ser muy difícil que en un mundo de tanto contenido, en un mundo en el que todo se consume en un feed en el que el dedo pulgar es el rey, para ser relevantes en los feeds como Instagram, en Facebook, Spotify, LinkedIn, necesitamos que nuestro contenido sea relevante y para eso tenemos que aprender cómo las personas se comunican y cómo hablan, ¿vale? Y vamos a ver qué significa esto para el viajero, es decir, cómo ha impactado esto en el consumidor, en el viajero habitual, ¿no? Y para ello me voy a remontar un poco a una perspectiva de la industria. Yo creo que muchos de estos conceptos han salido durante las presentaciones del día, ¿no? Antes de Internet, vivíamos en el mundo de los GDS, de los agentes, de los operadores turísticos, en el que, digamos, entre comillas, las cosas eran un poco más sencillas desde el punto de vista de dónde venían nuestros clientes, ¿no? Luego llegó Internet y, sobre todo, los buscadores y las OTAs, y hubo una disrupción, pero también hubo una democratización del contenido y del acceso a las cosas. Y hoy estamos en una segunda revolución digital, que es el entorno móvil, como hablamos, por las particularidades que tiene. Y caminamos hacia un entorno en el que, con más de 30 aplicaciones instaladas en nuestros dispositivos móviles y todas las que están saliendo cada día, lo que nos vamos a encontrar es que con los consumidores van a intermediar, o va a haber elementos de intermediación sobre esas herramientas, y estamos empezando a ver los asistentes, los chatbots, que van a ser una interfaz de comunicación con las marcas y que van a venir sustituyendo a la panoplia de aplicaciones que tenemos en nuestros teléfonos, que no podemos gestionar. Y más adelante, como ya se ha comentado, la realidad virtual nos dará experiencias mucho más inmersivas, y hay muchas aplicaciones por el entorno del turismo, ¿vale? Pero fijaos, nosotros tenemos una perspectiva casi única y muy privilegiada de qué pasa en el ciclo de vida del viaje, ¿no? En nuestras plataformas somos testigos de todos los ciclos, desde la inspiración, obviamente, hasta la fase final, que un viajero comparte su experiencia y justamente sirve y retroalimenta la plataforma para ser la inspiración del siguiente viajero. Esto nos permite conocer muchas cosas sobre el viajero y que nos interese muchísimo ver cómo se comporta. Perdón. Y hemos comisionado un estudio en Estados Unidos con GfK para viajeros que en los últimos 3 meses han comprado un viaje y han tenido una estancia, ¿no? Y fijaos algunos datos relevantes de la importancia del móvil en el nuevo viajero. Casi el 85% de ellos han utilizado el smartphone en algún momento del proceso
de contratación de su viaje. Y el 59%, y fijaos que hemos hablado mucho de personalización, consideran que la segmentación y la personalización es muy, muy relevante para su toma de decisiones. Otro resultado del estudio nos dice que durante un mes y medio, que es el proceso que dura la contratación de un viaje medio, hay más de 56 puntos de contacto digitales por parte de un usuario. Fijaos qué complejo eso hace las cosas para la gente que trabajamos en marketing, ¿no? Y que tratamos de mandar un mensaje a cada uno de nuestros consumidores o de cada uno de los viajeros en función de su segmentación, de las experiencias que está buscando y en la fase del ciclo de viaje que está. Digamos, eso son combinaciones de muchos elementos tomados en muchos y hace muy complejo la gestión, ¿no? Además, si añadimos todo el efecto multidispositivo en el que nos movemos, que hay desktop, mobiles y tablets, pues hacen todavía más difícil atribuir correctamente las cosas, ¿no? Pero aún queríamos saber más del viajero, ¿no? Y nos preguntábamos, por ejemplo, en la fase de planning, la influencia del móvil. Pues fijaos, los smartphones tienen mayor ponderancia en el proceso de compra, o preguntábamos a los usuarios, a los consumidores, cuáles son las fuentes que realmente les parecen fundamentales para influir en su toma de decisiones de compra de viajes, ¿no? Y siguen siendo, en algunos casos, las mismas, ¿no? Son tus compañeros, tus amigos, etc. Lo que pasa es que esa información ahora la recaban de las redes sociales, que es donde la gente comparte las experiencias. Fijaos lo importante que casi el 40% sigue a marcas o compañías de viajes, ¿vale? Y una cosa muy importante que está muy asociado en ser relevante y en la personalización, que es el vídeo. 59%, casi el 60% declaran que el vídeo les hace inspirarse para la toma de decisiones de sus viajes. Otro tema muy importante, y esto lo digo todos los días con mis clientes y con vosotros de la industria, no es que en el móvil tengo menos conversiones, etcétera, funciona peor, etcétera, es un entorno complicado. Bueno, pues fijaos cómo está creciendo, más del 38% en este estudio en Estados Unidos contrataron su viaje y cerraron la transacción online, pero además la conveniencia es el factor fundamental para que haya un crecimiento en el uso del móvil a la hora de contratar. Y fijaos, los millennials casi el 60% de los millennials tienen al menos una aplicación de viajes instalada en sus teléfonos móviles. ¿Vale? Por último, y creo que aquí, en la parte de servicios al consumidor, al cliente y de cómo dar una experiencia omnicanal a los viajeros, esto es un tema importantísimo. Fijaos, le preguntábamos sobre el tema de mensajería, cómo prefieren los consumidores interactuar con las marcas. Pues hay un auge enorme desde el punto de vista de mensajería. Fijaos, el 30% decían que hubieran estado cómodos haciendo el proceso entero de compra de un viaje a través de una aplicación de mensajería, ¿vale? Y que el 43% prefieren interactuar por mensajería antes que con un call center. La verdad es que me parece incluso bajo, porque yo no tengo una experiencia satisfactoria con un call center desde hace muchos años, ¿no? Pero fijaos, y lo hemos mencionado antes, asistentes y la mensajería como un punto muy, muy relevante. Entonces, para mí los takeaways o las tres grandes ideas que me gustaría que os quedaras hoy como industria desde el punto de vista de dónde está el consumidor y cómo interactuar positivamente con el consumidor serían que es fundamental que vuestra presencia móvil sea muy consistente y esté muy integrada con el resto de canales y que la experiencia cross-device sea realmente fina, ¿vale? Entender que al viajero, y lo decía muy bien María esta mañana de Turismo de Canarias, hay que impactarle con el contenido que le interesa en el momento del ciclo de viaje en el que está de una forma personalizada y segmentada, si no el contenido que le vais a poner delante no le va a interesar, ¿vale? Y, por lo tanto, la personalización tiene que ser muy importante y hacerla a escala para tener mecanismos de eficiencia y de efectividad, pero tiene que conseguir ese mecanismo de personalización a escala y volúmenes que nos permita ser eficientes. Y esto es lo que os quería contar. Al final, el móvil ha cambiado los negocios y los negocios otra vez más, igual que pasó cuando irrumpió Internet en la industria. El móvil ha vuelto a cambiar las reglas del juego y tenemos que todos hacer un esfuerzo para ponernos al día. El consumidor siempre va por delante de nosotros y la clave es ser capaces de reaccionar lo antes posible.
Os voy a enseñar, para cerrar, un pequeño vídeo en el que la industria, ejemplos de cómo players de la industria, compañeros vuestros o competidores vuestros también, están, digamos, intentando cubrir ese espacio, ¿no? Ese gap que hay para conectar con los consumidores en el entorno móvil. Bueno, pues eso es todo. Muchísimas gracias. Hasta pronto.